Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y lo primero agradecer de nuevo a la Sociedad de Cirujanos del Uruguay por esta oportunidad de colaboración. Y bueno, yo me presento, soy cirujano colorectal en el Servicio de Cirugía General del Hospital La Paz de Madrid y también soy secretaria de la sección de infección quirúrgica del AEC y miembro de la Junta de otras sociedades internacionales. Tengo un especial interés en las infecciones y ahora, por desgracia, pues nos ha tocado vivir esto de cerca, ¿no? Entonces, bueno, el tema que me toca comentar es la urgencia quirúrgica y la situación de COVID. Y bueno, voy a repasar un poco los documentos que, como ha comentado el doctor Morales, hemos elaborado en la AEC, en este grupo de trabajo específico, pero también os voy a contar nuestra experiencia directamente en el Hospital La Paz, que es donde, por desgracia, ha sido uno de los hospitales pues, más afectados, ha sido en Madrid, que también ha sido la comunidad autónoma de España con más número de afectados y de fallecidos. Entonces, bueno, intentaré que sea un poco más práctico desde el punto de vista de la atención a los pacientes. Entonces, en primer lugar, es muy importante para poder clasificar cómo vamos a organizar los servicios de urgencias, establecer en qué fase de la pandemia se encuentra nuestra región, nuestro país o incluso nuestro hospital, porque dentro de las áreas geográficas pues puede haber hospitales que tengan más casos o que tengan menos, o que se centralice la atención y se intente pues, atender la mayoría de los casos en un centro más grande y dejar hospitales pequeños con otros fines. Entonces, con esto un poco en mente, desde el grupo de trabajo de la EC se planteó establecer una escala dinámica de las fases evolutivas, como ha anticipado el doctor Morales, que sea un poco flexible en el sentido que se puede pasar de una a otra según vaya avanzando la pandemia. Como veis en la fase, serían escenarios en fases desde del 1 al 5, con orden un poco creciente de complicación y sobre todo basado en el porcentaje de pacientes con COVID-19 que atiende el hospital. Si es un número muy bajo, pues está en una situación prácticamente normal el hospital, mientras que si es un número muy alto de pacientes, pues estaría completamente casi colapsado el hospital en la atención a estos pacientes. Esto influye también en el triaje en urgencias, es decir, en situaciones iniciales pues se atenderían los pacientes de forma habitual, pero a medida que aumentan los casos de pacientes COVID-19 en la población, pues hay que empezar a hacer un triaje y clasificar estos pacientes según llegan a urgencia para detectarlos lo antes posible. También en los recursos es importante tener en cuenta cómo van a impactar el número de infecciones y de casos atendidos al hospital, porque inicialmente pues, bueno, puede que se destine un ala o una serie de salas a estos pacientes, pero que no afecte al funcionamiento global del centro, mientras que en otros casos, pues cuanto más casos haya de estos pacientes, puede afectar muchísimo a los recursos. A nivel material, el hecho de que haya camas suficientes, plantas suficientes para estos pacientes y también de material más específico, como por ejemplo para atender pacientes en UBI, pues en los respiradores, que se saquen los respiradores de los quirófanos para tener más respiradores disponibles y que entonces pues deje de haber quirófanos disponibles para operar. Y bueno, pues eso, por eso mismo se puede afectar mucho la actividad quirúrgica y en este caso entonces tenemos que tener en cuenta si la afectación es importante, qué pacientes podremos operar. En estadios más iniciales pues se intentarán elegir un poco los casos, se empezará por suspender lo benigno, mantener lo oncológico, que es lo que potencialmente se puede complicar más, las urgencias pues intentar operarlas, pero esto cada vez se puede ir reduciendo menos hasta casos de emergencia en los que incluso para las urgencias haya que valorar mucho si vamos a operar o no. Entonces, bueno, pues con esto un poco en la cabeza, paso un poco a mencionar la urgencia quirúrgica, qué aspectos son fundamentales, ¿no? Y qué cosas tenemos que tener en cuenta. La patología urgente pues es obviamente la que no puede ser demorada ni suspendida y en un sistema sanitario como el nuestro, que es una sanidad pública y universal, pues la asistencia debe estar asegurada, o sea que pacientes que tengan patologías urgentes debemos buscar la forma de poderlos atender adecuadamente. Entonces, para ello surge la idea fundamental de establecer circuitos. Es muy importante que en la urgencia haya circuitos diferenciados para intentar triar los pacientes con potencial COVID versus otros pacientes que no tengan COVID, intentar no mezclar estos pacientes y un poco organizar todo el resto de servicios y de circuitos del hospital para poder asegurar esta atención. El personal, bueno, pues personal con experiencia, la experiencia tenemos todos de día a día, pero en estas circunstancias excepcionales, algunas cosas en las que tenemos que insistir en aprender. Sobre todo, como ya se ha mencionado, el entrenamiento con los equipos de protección. Viendo un vídeo o leyéndose
el checklist, por ejemplo, puede resultar sencillo, bueno, si total es ponerse el gorro, las calzas, pero puede ser complejo realmente. O sea, nosotros nuestra experiencia es que hemos tenido que organizar una serie de talleres con todo el servicio y hacerlos varios días seguidos hasta que hemos conseguido estandarizar y un poco interiorizar cómo hacerlo correctamente. Cuanto más errores se cometen es al quitárselo, cuando está ya todo contaminado y se puede uno pues, contaminar a sí mismo por ir demasiado deprisa. Entonces, es muy importante insistir en que ante estas circunstancias el personal esté bien entrenado. Las medidas de protección adecuadas, pues obviamente tenemos que disponer de ellas. Ha habido problemas con suministro de lo que son las mascarillas de protección adecuada, los otros equipos de protección tipo pantallas o gafas, pero bueno, tenemos que intentar que en nuestro centro pues, se optimicen estos recursos, pero que estén disponibles para cuando los necesitemos. Y una cirugía es una circunstancia pues eso, de alto riesgo de exposición en la que debemos de estar bien cubiertos. Y luego el factor tiempo quirúrgico es algo que también se ha discutido un poco, de que llegado el caso, pues la cirugía la debería hacer el cirujano que tenga más experiencia, que sea más rápido operando, no solo pues por resolver también la cirugía lo antes posible, pero porque el tiempo de exposición a partículas y al virus en quirófano, pues cuanto más reducido, pues menos tiempo de exposición, menos riesgo de contagio. Y también una cosa un poco más práctica ya del día a día es por el hecho de estar menos tiempo con el equipo de protección, que puede resultar, la verdad es que muy incómodo, porque da mucho calor, está sudando, se empañan las pantallas, o sea que eso ya son pequeños trucos del día a día en el que realmente hemos visto que puede resultar muy incómodo si hay que llevarlo durante mucho tiempo. Entonces, bueno, en resumen, tenemos que preservar la actividad esencial y las urgencias. Si hay que operar, pues hay que intentar mantener el circuito. Evitar contagios al resto de pacientes, contagio cruzado y contagio dentro del hospital. Y, por supuesto, proteger al personal sanitario. Entonces, con estos circuitos un poco en mente, también dentro de los documentos de posicionamiento de la AEC, pues planteamos cómo manejar estos pacientes tanto en patologías urgentes como electivas. Entonces, yo me voy a centrar en la urgente. Lo que consideramos fundamental es detectar cuanto antes, diagnosticar y hacer pruebas de diagnósticas y screening para saber qué pacientes son COVID-19. Entonces, se plantean utilizar test rápidos y PCR como medidas más importantes, sobre todo la PCR, porque es la más sensible, pero también, obviamente, depende de la disponibilidad en cada hospital. Hemos planteado el TAC de tórax porque se ha visto que es altamente sensible para detectar lesiones que incluso a veces no se ven en la radiografía simple de tórax. Entonces, el planteamiento realmente es intentar tener el diagnóstico lo más fiable posible y si puede ser con más de una prueba, pues mejor. Entonces, una vez que el paciente diagnosticamos que es positivo, otra cosa que se plantea es que hay algún tipo de patología quirúrgica que igual se puede manejar de una forma algo distinta o de forma más conservadora. Por ejemplo, apendicitis muy incipientes que se pudieran tratar con antibióticos, colecistitis que se pudieran enfriar o utilizar drenajes percutáneos. En pacientes COVID positivos en los que el hecho de ser COVID puede tener un riesgo añadido para su intubación y para su manejo quirúrgico, porque se está viendo que hay muchas más complicaciones en pacientes intervenidos positivos. Entonces, bueno, pues si hay opción segura, siempre valorando beneficio-riesgo y seguridad para el paciente y en cada caso individualizado, se podrían plantear manejos no quirúrgicos de estos pacientes. Y esto lo estamos haciendo nosotros, nuestra experiencia estamos viendo que se está haciendo bastante, por ejemplo, con las colecistitis. En el resto de pacientes, bueno, pues en casos positivos habría que intervenir en condiciones de protección, equipo de protección completo. Y luego, en casos negativos, aquí veis que pues, se pone altamente recomendable mantener también ciertas medidas de protección. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay pacientes que son falsos negativos por diversos motivos. Porque todavía no están en los días de infección en los que da positiva la PCR, porque la muestra se ha tomado, pues no ha sido suficientemente profunda para llegar a la zona nasofaringea y entonces no es representativa o que se estropea en el transporte. O sea, hay una serie de problemas que están ocurriendo que pueden darnos un falso negativo y en ese caso llevar a un circuito limpio y que luego pues todo el personal esté expuesto. Con lo cual hay como extremar un poquito las medidas con mascarillas de protección FFP2, 3 o N95 y protección ocular al menos, en los casos que haya dudas, ¿no? Entonces, esto os lo voy a contar ahora un poco aplicado a la realidad, que este es el circuito que tenemos en nuestro hospital, ¿no? Y como estamos haciendo ahora día a día. Con respecto a las fases, pues para poneros un poquito en contexto, como he dicho al principio,
El Hospital La Paz, por desgracia, ha estado en el epicentro de la pandemia. Hemos estado en la fase 4, que ha sido una fase pues, ya de alerta avanzada, rozando casi la fase 5 de alerta máxima, porque estaban casi colapsadas las camas de UBI. Hemos llegado casi al máximo, pero bueno, sería más una fase 4. En ese caso, entonces, hemos estado operando únicamente urgencias y hemos estado parados sin cirugía programada de ningún tipo durante varias semanas. Entonces, bueno, pues ¿cómo estamos haciendo cuando llegan los pacientes a urgencias? Bueno, pues se hace un triaje en el que se pregunta sobre todo por los síntomas clínicos más relevantes, no solo respiratorios, porque como hemos visto también hay mucho síntoma digestivo relacionado con esto y otra serie de manifestaciones pues, oculares, neurológicas, dermatológicas. Entonces, bueno, se hace una evaluación un poco general de los síntomas para establecer la sospecha y también analizan constantes del paciente, temperatura y saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, si hay síntomas altamente compatibles y que haya una alta sospecha, hay un área de la urgencia, o sea, se entra y es una división dicotómica, aquí como veis en el algoritmo. Unos van a una zona que es la zona ya COVID y luego en casos que no vengan por nada aparentemente relacionado, por ejemplo, un paciente que se ha caído ha tenido una fractura y pues no tiene nada que ver con el COVID, también existe una zona limpia, cada vez ha sido más limitada, por desgracia, la zona limpia, pero bueno, para intentar separar de entrada a estos pacientes. Muchos de ellos pasan a una zona intermedia que llaman de tránsito, en la que realmente todavía no está muy claro, ¿no? Porque pues puede haber algún síntoma, pero haya dudas, entonces se intentan mantener ahí hasta que se establece el diagnóstico. A llegada a urgencias se hace un estudio para plantear si hay infección o no. Generalmente se está pidiendo PCR, radiografía de tórax y analítica, ¿no? A todos los pacientes que vienen a urgencias. En casos confirmados, en los que se confirma que hay infección por SARS-CoV-2, hay un circuito específico quirúrgico para pacientes COVID, ¿no? Entonces es una serie de pasillos incluso con un ascensor específico sucio, un quirófano específico que está en una planta diferente del quirófano que se utiliza para limpio. Entonces es un circuito completamente aparte para estos pacientes. Y en los casos negativos, en los que se confirma que no hay infección, pues por el otro lado hay un circuito que llamamos limpio, eso completamente también aislado, el personal es diferente, el quirófano físico está en una planta distinta, o sea que intentamos aislarlo lo más posible. Y aquí os quería destacar que en los casos que son dudosos, que por lo que sea pues las pruebas no dejan claro si realmente pueda tener infección o no, nos estamos decantando por ir al circuito COVID, por proteger también al personal y tomar las máximas medidas posibles. Si luego el paciente se demuestra que no tiene, pues se pasa a una planta de hospitalización limpia, pero de entrada, cuando no está claro y hay cierta prisa porque hay que intervenir, vamos al circuito COVID. Entonces, os pongo un ejemplo real de una guardia de la semana pasada para que veáis cómo hemos un poco manejado las cosas teniendo en cuenta estos circuitos en mente. Entonces, vino a urgencias un varón de 50 años, le preguntaron obviamente en triaje por sus síntomas y comentaba que tenía un dolor lumbar bilateral, que se le irradiaba así al reborde costal también anterior, nos quedaba claro si era un dolor pleurítico, molestaba más al inspirar. Bueno, pues había consultado telefónicamente porque con su médico de atención primaria, en principio no se podía acudir a los ambulatorios en persona, tal como estamos ahora con el estado de alarma, pero bueno, le pautaron antiinflamatorio y lo había estado tomando unos días. Entonces, bueno, se presentaba con mal estado general, sí que recuerdo haber tenido tos hace un mes, pero ahora no, y lo que iba notando era un dolor abdominal en aumento. Estaba hemodinámicamente estable, no tenía fiebre y buenas saturaciones de oxígeno, ¿no? Entonces, pruebas de entrada, como ya he mencionado, se le solicitó una analítica completa, una radiografía de tórax y la PCR para el SARS-CoV. Dentro de la analítica hay un perfil específico que han elaborado también los compañeros de urgencias, incluyendo algunos de los parámetros que se han visto que son pronósticos con el COVID, como son el de dímero, la ferritina, la LDH, entonces eso también se está solicitando de entrada. Entonces, este paciente, que era dudoso un poco que podía tener, se pasó a la zona de tránsito de urgencias y, bueno, pues la analítica llegó con una ligera leucocitosis, con neutrofilia, coagulación normal, no había así ningún parámetro muy llamativo y una PCR elevada, pero una PCR, pues eso, un poquito elevada, pero tampoco nada muy llamativo. Se solicitó la PCR del SARS-CoV-2, que tardó unas 4 horas en llegar el resultado y fue negativa, ¿vale? Y la placa de tórax, que es lo que teníamos pendiente, pues no se identificaba ninguna de las hallazgos característicos, que suele ser pues una neumonía bilateral con infiltrados más periféricos. En principio no veían nada sugestivo de COVID, lo que sí observaron fue una lengüeta de neumoperitoneo, ¿no?
Entonces nos llamaron el equipo médico que estaba atendiendo a ese paciente, a los cirujanos, y bueno, pues se planteó solicitar un TAC para evaluar la parte abdominal, pero a la vez es algo que estamos realizando, cualquier paciente con sospecha quirúrgica, y si se va a hacer el TAC por algún motivo, se amplía el TAC al tórax también, para valorar cómo está el tórax de cara a la posible infección por COVID. Entonces, pues en este caso se vio que el paciente tenía perforación duodenal con líquido libre en la zona del duodeno, neumoperitoneo, y una cosa que fue un poco hallazgo, los lóbulos pulmonares inferiores, pues unas condensaciones, una zona bilateral un poco sucia que no le gustó mucho al radiólogo y que lo dio como dudoso. Podía ser también reactivo, obviamente, por la peritonitis, pero bueno, en las circunstancias en las que nos encontramos, pues se dijo que era dudoso, con lo cual hicimos, como he comentado, el paciente se pasó al circuito COVID. La verdad es que en este caso fue todo relativamente rápido, en otros casos no hemos podido ir tan rápido por esperar a las pruebas, pero bueno, el paciente a las 6 horas de acudir a urgencias ya estábamos operándolo, y aquí veis un poco, bueno, pues el quirófano, eso con las pantallas, con todo el equipo de protección completo, y lo hicimos por laparoscopia, hicimos un abordaje laparoscópico y en efecto tenía una úlcera duodenal que se hizo una sutura, un lavado de la cavidad y bueno, pues el paciente, os puedo decir además que ya se ha ido de alta, ha ido todo bien y se repitieron PCRs después para confirmar estadio del SARS-CoV-2 y volvieron a salir negativas, ¿no? Con lo cual este paciente no estaba infectado, pero se tomaron todas las precauciones también de cara a protección del personal. Entonces, ya solo para terminar, os quería recordar, como ya hemos mencionado, que están a vuestra disposición todos los documentos de la AEC, que además podéis seguirnos en Twitter porque vamos anunciando a medida que se van actualizando o añadiendo nuevos documentos y que algunos de estos ya los hemos publicado en nuestra revista Cirugía Española, o sea que ya están los artículos disponibles, y este en especial que hemos trabajado en concreto con compañeros del Hospital La Paz, que es una especie de resumen de todo lo que tiene que saber el cirujano cuando se está enfrentando a esta enfermedad, que es muy nueva para todos, que todavía tiene muchas incógnitas, pero que bueno, nos ha visto alterada completamente nuestra actividad habitual, incluso teniendo que ayudar a plantas médicas. Nosotros hemos estado implicados con los compañeros de medicina interna en atención a estos pacientes. Entonces, bueno, pues esperamos que os sea a vosotros también de utilidad. Ojalá no lleguéis a este nivel, pero bueno, pues aquí está todo a vuestra disposición. Y muchas gracias otra vez por la oportunidad de participar.